Palabras del ex asesor del Superintendente de Industria y Comercio, Felipe Serrano Zúñiga. Proyecto de reforma al régimen de libre competencia en Colombia. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial para el doctor Alfonso Miranda y una felicitación también muy especial por los 20 años del Centro de Estudios de Derecho a la Competencia. Un saludo al doctor Rubio, director de la especialización en Derecho de la Competencia, y a todos los invitados internacionales, así como al doctor Hernando Yepes, con quien hace unos años tuve la oportunidad de conversar sobre la reforma a la justicia en el marco del Consejo Privado de Competitividad, y quien creo yo que es una de las personas que más podría aportar para el rediseño de cualquier institución en Colombia. Él tiene una experiencia amplia sobre los beneficios y errores que se cometieron al diseñar instituciones judiciales en el año 91, varias de las cuales, o sobre aspectos que hoy en día son relevantes para el rediseño de una agencia de competencia. Yo lo primero que les tengo que aclarar es que yo no vengo en representación de la superintendencia, y mal haría en representar a la superintendencia cuando hace 2 semanas ya no soy parte de la superintendencia. Yo vengo a criticar a la superintendencia. No, mentira. Vengo a hablarles 2 o 3 aspectos que considero importantes sobre el proyecto de ley. Y más que hablar del texto en sí mismo, quisiera hablarles de qué aspectos rodearon discusiones o qué argumentos se presentaron en la redacción del proyecto de ley, en la cual tuve la oportunidad de participar, sobre puntos que considero fundamentales. El primero de ellos, sobre la independencia. ¿Dónde está eso en el proyecto de ley? No aparece por ningún lado. Y digamos que uno hubiese esperado que en ese proyecto de ley, que pretende reformar algunas cosas del régimen de libre competencia, hubiese habido algo sobre reforma institucional, y no lo hay. Quiero contarles qué pasó, por qué eso no está ahí. En segundo lugar, quiero hablarles del procedimiento, que está muy conectado a los aspectos relacionados con la institucionalidad en materia de libre competencia, que en esencia se mantiene en el proyecto. Y un tercer punto que quiero abordar sobre delación. Por cuestiones de tiempo, etcétera, voy únicamente a abordar esos 3 temas, y voy a decir algunas cosas que creo pueden aportar a la discusión hoy, ya con la libertad de espíritu que me otorga el no pertenecer a la autoridad. John Stuart Mill tiene un libro que es quizá el más bonito sobre libertad de expresión y sobre la importancia de los debates, que se llama On Liberty. Y en ese libro resalta la importancia de las opiniones contrarias o de las opiniones críticas, y dice que no oírlas o silenciarlas es quizá robarle a una sociedad una oportunidad de oro de o bien corregir un error por una verdad, o bien ratificar y llenar aún más de argumentos una posición aceptada. Esto para decir que yo creo que es profundamente importante toda la crítica que se le haga al proyecto de ley. Me parece que eso lo enriquece, me parece que eso permite mejorarlo, me parece que eso saca las razones de cada artículo, etc. Y en eso es muy importante la labor que está haciendo el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia y en general la Universidad Javeriana, la especialización en Derecho de la Competencia y otras universidades. El proyecto está ahí, que como todo proyecto no es perfecto, y mucho menos tiene muchos
aspectos por mejorar, pero es un proyecto que está estudiado y es un proyecto que ha tenido bastante consideración en distintos aspectos. Y empiezo por tal vez el que la mayoría de la gente con razón extrañó, que es el de la independencia. Hoy en día hay una suerte como de consenso, o casi que un dogma, sobre que las autoridades de competencia deben ser independientes. Y la pregunta que uno tiene que hacerse para saber qué es una autoridad de competencia independiente es ¿para qué la independencia? ¿Y hasta qué punto debe ser una autoridad independiente? ¿Debe ser totalmente independiente hasta el punto que no le rinda cuentas a nadie? Ni al Congreso, ni al Ejecutivo, ni absolutamente nadie. ¿Es buena la independencia absoluta? ¿Tiene alguna autoridad de competencia en el mundo independencia absoluta? Y creería yo que uno puede afirmar que la importancia de la independencia está en evitar que un caso sea perseguido, abierto o cerrado, o una integración sea aprobada o no aprobada por intereses que son o por consideraciones que van más allá de aquellas que protegen el orden público, y por el contrario, que sea un caso perseguido simplemente por intereses de presión de un grupo particular, o político, o económico, etc. Esa es, digamos, la principal importancia de que una agencia sea independiente. Y para ser las autoridades independientes es común oír voces que dicen que la autoridad debería ser, primero, colegiada, segundo, que debería tener periodos fijos, escalonados, si se quiere, sus comisionados, y tercero, que debería estar fuera del Ejecutivo. Casi que no debería rendirle cuentas a, por ejemplo, un funcionario elegido por el sistema de elección popular, como puede ser un presidente, sino que sea una suerte de Banco de la República. Y nosotros en la superintendencia, cuando consideramos si se debería o si debería haber una modificación o no, cada uno tenía una posición. No les voy a contar quién tenía cuál, pero lo cierto es que vimos que cada modelo tiene sus pros y sus contras. Hay un autor que fue presidente de la Federal Trade Commission en los Estados Unidos, que se llama William Kovacic, que todos ustedes conocen, que es quizá la persona que más ha estudiado los arreglos institucionales de agencias de competencia en el mundo. Y en 2014 escribió un artículo muy interesante sobre si una agencia de competencia debería ser política también. Y su conclusión era que sí, curiosamente. Su reflexión, ¿cuál era? Decía, las agencias que son absolutamente independientes, como por ejemplo una agencia que está fuera del Ejecutivo, una agencia que no le rinde cuentas a nadie, primero tiene el problema de que no rinde cuentas a nadie, cosa que también le resta transparencia. Pero en segundo lugar, tiene el problema de que se aleja totalmente de un programa de política pública. La función de las autoridades no es solamente investigar y sancionar, también es evitar regulaciones anticompetitivas, evitar subsidios que pueden llegar a ser anticompetitivos, evitar la expedición o la intervención en regulaciones que pueden llegar a ser anticompetitivas. Y la experiencia, dice él, ha mostrado que las autoridades que son o que están totalmente alejadas de un movimiento político tienden a volverse irrelevantes, por lo menos en esos aspectos. Y también hace una reflexión
reflexión muy importante. Decía, ningún arreglo institucional de autoridad de competencia garantiza independencia. Hay ejemplos en los cuales la autoridad tiene un arreglo que uno diría es absolutamente proclive a la no independencia, como es el caso, por ejemplo, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tiene un arreglo similar, por lo menos en elección y remoción, al de la Superintendencia de Industria y Comercio. Al director, en este momento lo elige y lo remueve libremente el presidente de la República, el director del Departamento de Justicia. Y ha mostrado ya tradicionalmente una independencia donde ha tenido discusiones muy fuertes con otras ramas, con otros ministerios del gobierno, y casi que ha evolucionado en una cultura en la cual se torna independiente un funcionario que por arreglo institucional no lo sería. Entonces, lo primero que uno debe decir es que los arreglos institucionales son importantes, pero a mí me parece que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué proponemos y en a dónde queremos llegar, porque el arreglo institucional puede terminar en otorgar demasiada independencia y volver una autoridad que por lo menos rinde cuentas en ciertos aspectos. Hoy en día podemos volver una autoridad que no le rinda cuentas a nadie y por fuera del Ejecutivo con unas influencias que pueden llegar a ser absolutamente irrelevantes sobre cualquier tipo de política pública. En Colombia tenemos ejemplos de autoridades independientes, colegiadas, que no han funcionado bien. El Consejo Superior de la Judicatura es un caso paradigmático, diría yo. Una institución donde los funcionarios quienes la crearon, diseñaron un sistema que uno hubiese dicho es perfecto en su momento, y resulta que se creó un esquema de autoridad colegiada, independiente, que en sus primeros años tuvo muy buenos magistrados, pero que en el largo plazo se volvió poco visible y poco responsable o accountable. Una lástima que no existe la traducción de esa palabra en Colombia, de accountable en español, frente a las instituciones y frente al público. Hay ejemplos de comisiones también de regulación donde se crearon arreglos institucionales que uno hubiese dicho en teoría funcionaban muy bien, y resulta que en la práctica no funcionaron tan bien. Tuvieron muy buenos funcionarios en un principio, pero fueron degenerando hasta llegar a lo que se tiene hoy en muchos aspectos. Entonces, una reflexión muy importante, que no quita la importancia de los arreglos institucionales, es que pensemos muy bien en qué tipo de arreglos institucionales pueden ser adecuados para el país, teniendo en cuenta las experiencias que se han tenido sobre todo en Colombia como en el resto del mundo. Hay propuestas, por ejemplo, como decir que hagamos que haya una autoridad colegiada donde sea el Banco de la República quien escoja una lista de expertos y la presente ante el presidente o lo que sea, teniendo en cuenta la idoneidad que tiene el Banco de la República. Algo similar, el doctor Yepes me corregirá, ocurrió en la Constitución del 91, donde se dijo, hombre, otorguémosle a las Cortes, que tienen determinado prestigio y están alejadas de cualquier movimiento político, unas facultades electorales, y lo que hicimos fue pasar los problemas políticos a las Cortes, cosa que es inevitable cuando hay una autoridad que ejerce poderes tan fuertes como los que tiene una autoridad de competencia. Entonces, cuando se pensó en qué sería
un buen sistema institucional en el país, hubo varias discusiones. Y la primera en la que estuvimos de acuerdo dentro del gobierno fue en otorgarle a el superintendente un periodo fijo. Y digo al superintendente porque previo a eso hubo un debate anterior, y fue de si Colombia debería tener una autoridad colegiada o una autoridad unipersonal, como la que se tiene hoy. Digamos que las voces abogan por que exista una autoridad colegiada, y ese puede ser un buen arreglo. La autoridad colegiada permite el debate al momento de decidir, desconcentra el poder. Pero yo los invitaría, en todo este trámite del proyecto de ley, de cualquier reforma que venga al régimen de competencia, a pensar en si una autoridad colegiada sería adecuada en Colombia. Si de pronto en un par de años terminamos con una autoridad donde la elección de los miembros es absolutamente poco visible, una autoridad que podemos burocratizar, que en muchos eventos se vuelve difícilmente manejable. Eso ocurre tanto en los Estados Unidos como en el país. Y la preocupación que se tuvo frente al proyecto de ley era esa: si deberíamos tener una autoridad colegiada o una autoridad unipersonal. En su momento el gobierno decidió que fuera una autoridad unipersonal, pensando en que se podía burocratizar la autoridad de competencia, y en que hemos tenido malas experiencias también con los cuerpos colegiados. La OECD, que aboga por el principio de independencia, no tiene una preferencia, por lo menos oficial, frente a si se debería ser autoridad colegiada o no. Y lo cierto es que el gobierno optó por una autoridad unipersonal, o por proponer una autoridad unipersonal, continuar con ella, en la cual el superintendente tuviese un periodo fijo. Y ese, digamos, era tal vez una de las razones principales para cualquier reforma que se hiciera en Colombia. Y cuando se pensó en cómo establecer el periodo fijo, se dijo que eso debería ir en el proyecto de ley. Un proyecto en el que se diga que el superintendente tendrá un periodo fijo de 4 años y que no tendrá causas para su remoción, sino disciplinarias o penales. Y resulta que, y acá viene la historia de qué fue lo que pasó, dentro del gobierno empezó un debate sobre si se podía constitucionalmente, mediante un proyecto de ley, establecer periodo fijo para el superintendente. Hay una norma en el artículo 189, numeral 13, que dice, y acá cito textualmente, que en todo caso el gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes, una facultad del presidente. Y entonces, cuando se discutió esa norma, por su pertinencia dentro del proyecto de ley, varios constitucionalistas dijeron que eso no era posible hacerlo por proyecto de ley. Por supuesto, la contrapartida de eso fue, bueno, pero las comisiones de regulación tienen periodos fijos. Entonces, ¿por qué no se va a poder hacer con el superintendente de Industria y Comercio? Y entonces se dijo, bueno, eso también puede ser inconstitucional, etc. Lo cierto es que dentro del gobierno no se consideró, diríamos, adecuado que eso se pudiera hacer mediante proyecto de ley. Esa es la razón principal por la cual el periodo fijo no está dentro del proyecto de ley. Y se dijo entonces hay que tramitar un acto legislativo. Y el acto legislativo se redactó y se propuso.
Y el gobierno decidió no tramitarlo, teniendo en cuenta otras prioridades que tenía, y eso, digamos, quedó ahí. Ahora, lo que sí decidió el gobierno nacional, y esto, digamos, ya involucraba a otras superintendencias también, a la superintendencia de sociedades y a la superintendencia financiera, era tener un mecanismo de autorregulación, en el cual el presidente sacaba un decreto donde decía que los superintendentes tendrán periodos fijos y que solo podrán ser removidos por el presidente por X o Y causas. Eso obviamente suena al principio un poco chistoso, porque si uno lo que quiere es evitar que el propio presidente remueva a un superintendente por causas políticas, pues, y ese mismo presidente tiene la facultad de derogar el decreto, inmediatamente eso nos parece inocuo. Lo cierto es que como sistema de autorregulación, esa fue la idea del gobierno del presidente Santos, esa fue la idea de los asesores del presidente Santos, y es muy posible que el gobierno tuviera esa es la historia del periodo fijo y de por qué no está en el proyecto de ley. Ahora, en segundo lugar, paso al procedimiento. No sé cuánto tiempo tenga o me quede. Bueno, paso al tema del procedimiento. El proyecto de ley, como varios de ustedes saben, lo que hace en esencia es introducir una audiencia ante el Consejo Asesor, donde los investigados pueden ir y exponer su punto de vista. Y varias personas han dicho pues, que el sistema de investigación y juzgamiento por parte de una misma autoridad es absurdo, es ridículo, es inconstitucional, etc. Y yo cuando abro el Código de Procedimiento Administrativo y los procedimientos administrativos, lo que veo es que las actuaciones administrativas sancionatorias en Colombia tienen una regulación bajo la cual se formula un pliego de cargos por un funcionario, se practican unas pruebas, el funcionario decide, el mismo funcionario decide y pues existe un recurso de apelación. Esa es el trámite para cualquier procedimiento digamos, sancionatorio, administrativo sancionatorio en Colombia. Y si a mí me pusieron a escoger el procedimiento existente para todos los esquemas administrativos sancionatorios en Colombia y para el régimen de competencia, escogería sin duda el que tiene el régimen de competencia, donde hay muchísimas más audiencias, donde hay muchísimas más oportunidades para controvertir, donde mal que bien existe un funcionario que investiga y otro que juzga, así dependa jerárquicamente el uno del otro, y donde en este momento habría una audiencia en la cual podrían los investigados exponer su punto de vista. Hay varias gente que dice que esa audiencia no debería ser reservada sino pública. Realmente yo creo que puede ser pública. No sé si eso le añada más aspectos mediáticos a los procesos de lo que tanto se queja mucha gente, o si cuando en la audiencia existe un delator, quien es el delator se debería ir, etcétera, o si queremos una audiencia televisada, digamos que eso es un tema, creo yo, más de consideración de si se quiere proteger al investigador o no. Y hay otra crítica bien importante que dice que por qué razón hay otra audiencia posterior a la cual los investigados presentan su punto de vista, en la cual el superintendente con su delegado y con los miembros del Consejo Asesor delibera.
Yo realmente creo que es desafortunado haber llamado a ese proceso una audiencia. Yo creo que ese es un momento de deliberación. Yo no sé si en las Cortes hoy las deliberaciones son públicas. Creo que no lo son. Hay unas audiencias, etcétera, pero la deliberación la hace la persona que va a tomar la decisión. No veo yo por qué en esa deliberación debería estar presente el investigado, pero pues está abierto el debate, por supuesto. Hay otro punto importante ahí que van a ver además en el pliego de modificaciones al primer debate, que vale la pena. Yo no sé si eso ya está publicado o no, pero supe que el gobierno quiere modificar el procedimiento para que la audiencia del Consejo Asesor no sea en todos los casos, sino que sea el Consejo Asesor el que elija por la importancia del caso qué casos irían al Consejo Asesor por audiencia y qué casos no irían. Hay casos que son, digamos, más relevantes que otros, y entiendo que esa fue la consideración del gobierno. Finalmente, en materia de delación, la delación se va a convertir sin duda, esperaría uno, en el instrumento más importante para perseguir y descubrir prácticas restrictivas de la competencia. Y en este momento el régimen de delación tiene varios problemas. El primero de ellos es no entender que la delación es un negocio entre la autoridad y el investigado. Y definitivamente ninguna persona está dispuesta a ir a entregarle a la autoridad de competencia una cantidad de pruebas para que se le exponga a la picota pública desde un principio, pero adicionalmente para que las pruebas que entrega dentro de ese proceso de delación sean públicas, sean en el momento del proceso de la actuación administrativa o posteriormente, y que esas pruebas sean utilizadas para un litigio posterior. ¿Por qué han optado otras jurisdicciones? Que me parece a mí aceptado. Por decir, las pruebas que allegue la persona en un procedimiento de delación serán reservadas. Punto. En el proyecto de ley se establece que el delator, una vez entrega sus pruebas, tiene la garantía de que una vez se abre la investigación, no solamente su identidad y sus pruebas están reservadas, sino también el hecho de que existe un delator, cosa que hoy en día no es así. Se ha prestado, según algunos, para montar incentivos perversos que previenen a la gente de llegar a la delación, en la medida en que desde que se abre la investigación prácticamente el delator que colaboró con la autoridad está expuesto y está en una desventaja frente a los demás investigados. Y por esa razón el proyecto de ley establece un mecanismo bajo el cual la protección al delator es total. Eso tiene también varias críticas. Hay mucha gente que dice que cómo es posible que las pruebas de la conducta anticompetitiva que pueden servir para demandar a un investigado en la jurisdicción ordinaria no puedan ser utilizadas posteriormente para cobrarle perjuicios. Yo realmente tendría una perspectiva mucho más pragmática. Uno puede, como país, elegir otorgarle protección al delator, acabar la conducta y sancionar a los copartícipes y de golpe sacrificar indemnizaciones, a definitivamente no tener nada, nunca detener el cartel y sencillamente ni siquiera tener aportes de pruebas que incluso permitirían resarcir perjuicios. De manera que el proyecto, diría yo, tiene muchísimos aspectos, unos buenos, hay otros malos, en fin, tiene muchísimas cuestiones para considerar.
Pero yo diría que es muy importante que tengamos cuidado, sobre todo en qué tipo de agencia e institución queremos. A veces las cosas suenan muy bien en el papel, pero una vez se modifican y una vez tiene uno una nueva institución, resulta que terminamos incluso peor de lo que estábamos. Entonces yo los invito primero a que exista una crítica constante y constructiva a ese proyecto de ley. Como dije al principio, para mí ese es un aspecto fundamental para terminar con un buen proyecto. Que los proyectos nunca son así como en Andrés Carneres, que uno sabe cómo entra pero no cómo sale. Entonces los proyectos digamos, tienden a evolucionar en el tiempo, y yo estoy seguro que este lo hará, y la importancia de todo este foro académico y profesional es supremamente importante para eso. Pero mi invitación es a que tengamos mucho cuidado en no caer en fórmulas absolutas o típicas en las cuales podemos terminar peor de lo, digamos, peor de lo que estamos, con algo peor de lo que tenemos ahora. De manera que muchísimas gracias, nuevamente muchas felicitaciones a SEDEC y al doctor Miranda y a todos los partícipes en estos 20 años, y bueno, espero pues que estas jornadas sean de muchísimo brillo y de mucha crítica sobre todo. Muchas gracias.